mi nombre, aunque bien sabes quién soy. De tu soberbia y tu... Hola de nuevo, espero que estén bien. Supongo que antes no me habían visto en el canal. Ni a mí tampoco. Creo que no. ¿Quién eres? ¿Y quién eres tú? Yo he preguntado antes. Soy la lógica de Sake. Soy razón, otro alter ego. No me jodas. Más alter egos. ¿Pero cuántos quedan? Yo ya te he contestado. ¿Quién eres tú? Si eres la lógica, debes suponer que soy el avatar femenino de Sake. No entiendo para qué quiero un avatar femenino. ¿Para ser más marica? Hostias. No me jodas, razón. Vete con los demás y déjame presentar el nuevo capítulo de Demonología. Vale, pero antes dame mi avatar o alfa. Que sí. Muy bien. Pero vete. Que sí, que ya me voy. Bueno, hoy Demonología será de dos personajes. Las Banshees y los vampiros. No sé si podemos llamarlos demonios, pero es lo único que podemos llamarlos. Banshee. Las Banshees etnia del gaélico irlandés Banshee, mujer de los túmulos, forman parte del folclore irlandés desde el siglo VIII. Son espíritus femeninos que, según la leyenda, al aparecerse ante un irlandés, anunciaba con sus gemidos la muerte cercana de un pariente. Son consideradas hadas y mensajeras del otro mundo. Se cree que las Aos-sí, personas de los túmulos, gente de paz, son lo que ha quedado de las deidades, espíritus de la naturaleza o los ancestros venerados por los escotos antes de la introducción del cristianismo. Algunos teósofos y cristianos celtas se refieren a las Aos-sí como ángeles caídos. La palabra Banshee es el resultado de la anglización del irlandés Beanside o Beansea, o bien del gaélico escocés Beansheet, que significa mujer de los túmulos feéricos o mujer de paz. Ambos nombres provienen del irlandés antiguo Ben-side Bean, mujer y side, de los túmulos. Algunos consideran que la Bean-ige, la bandera, es el equivalente escocés de la Banshee irlandesa. Sin embargo, la Beansheet es la homóloga lingüística y mitológica, y como tal se presenta en numerosas ocasiones en el folclore y la mitología. La Bean-ige es una clase específica de Beansheet. En gaélico escocés Beansheet también se puede escribir Beansheet. Side en irlandés y Sit en gaélico escocés también quieren decir paz, y se habla también de estas hadas como personas de paz Aos-sí o Daoine-sit. La palabra Banshee ha sido traducido del inglés al español como alma en pena. Cada Banshee se dedicaba exclusivamente a una de las grandes familias irlandesas, a las que servían durante siglos y siglos, aunque solo aparecen cuando un miembro de la familia está a punto de morir. Posteriormente se dijo que las Banshees mostraban su respeto hacia los difuntos gimiendo o lamentándose debajo de la ventana del moribundo, a veces elevándose por los aires hasta varios pisos de altura para poder hacerlo. Una Banshee puede también permanecer a cierta distancia, una figura solitaria que anuncia la muerte paseando por las colinas que circundan la casa de la familia o sentada sobre un muro de piedra. A veces no es visible, pero sus gemidos penetrantes no dejan lugar a dudas respecto a su presencia. Las Banshees siempre son mujeres, además sus características más comunes son, cabello muy largo y abundante. Manos con uñas largas. Un vestido que va desapareciendo en la parte inferior por lo que no se ven sus piernas. La Banshee más famosa de la antigüedad se llamaba Eiville, y rondaba a la familia real de los O'Brien. Según cuenta la leyenda, el anciano rey Brian Boru partió hacia la batalla de Clontarf en 1014 sabiendo que no sobreviviría, pues a Eiville se le había presentado la noche anterior, lavando la ropa de los soldados hasta que toda el agua se hubo vuelto roja de sangre. Ese era el artículo de las Banshees, ahora pasamos a los vampiros. Vampiros. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos usualmente bajo la forma de sangre para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre.
Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales, provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según conceptos de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Pero el mito, como es conocido en nuestros días, además del citado temor a los bajos instintos, es también una combinación compleja de varios temores y creencias humanas que incluyen la atribución a la sangre de ser fuente de poderío o vehículo del alma, el temor a la depredación y a la enfermedad o a la muerte y a su expresión más palpable como es el cadáver, así como a la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en medio de una atmósfera de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa, antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. En el conjunto de creencias populares se pueden distinguir unas formas básicas, a veces complementarias entre sí, para que un ser humano se convierta en vampiro. Por predisposición desde el nacimiento en Rumanía tenía más posibilidades de ser un strigoi, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo. O tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal y haber nacido encapuchado, es decir con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria, o haber ingerido parte de la misma. Entre los eslavos también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en Sábado Santo. Por muerte prematura o violenta en la antigua Grecia, en donde se denominaban bricolacas o brucolacos a los así originados, al igual que entre búlgaros y eslavos, así como en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños, adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales, por suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos en Grecia, Bulgaria y Rumanía también se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir si los que se debían ocupar de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro o gato, e incluso una persona pasen sobre el mismo. Esta creencia es similar en los hindúes que consideraban que los espíritus o pitrs, en espera de reencarnar, pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realiza los shraddha, rituales funerarios de rigor para facilitar su reencarnación. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas en la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final a pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por eso, los griegos y eslavos, creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular los suicidas y los excomulgados o los que no hubieran recibido la extrema unción, tenían la mayor posibilidad de convertirse en vampiros o timpaniarios. Por mordedura de un vampiro, según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera una connotación sexual muy intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. Y eso es todo. Ya saben. Comenten, puntúen, favoritos, y si les gustó, suscríbanse. Adiós y hasta la próxima.